Buenas noches, hermanos. Los saludo en el amor de Dios. Vamos a dar la palabra de nuestro Señor. Y el mensaje para en esta ocasión se encuentra en el Evangelio de según San Marcos, en el capítulo 11, versículo 22-23. Amén. El Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo 22-23. Y le damos la lectura de la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Respondiendo Jesús, les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Amén. Alabado sea Dios. Le vamos a dar la exhortación a esta palabra, una exhortación del obispo Nahum Rosario, la cual quiero compartir con ustedes. Y dice: aquí hay una riqueza de bendición en la cual está envuelta la potestad que tenemos para declarar nuestro futuro, cambiar nuestro entorno, enfrentar a Satanás, agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. En la lectura que ya leíamos del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 11, más arriba, en el versículo 12, 13, 14, 20, 21, ¿cierto? Dice: cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Amén. De ahí el versículo 20, 21 dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces, aquí Jesús no habló de la higuera. Jesús dice: tened fe en Dios. Aquí lo que el Señor Jesús dice a su discípulo, lo que ustedes están viendo ahora, no empezó hoy. La higuera se secó ayer, desde el momento en que yo le hablé a la higuera, creyendo en lo que le dije se iba a cumplir. Amén. Porque esta es la ley de la fe. Amén. Entonces Jesús les dice: tengan, esta es la fe de Dios. Verso 23 del texto. Amén. Y dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Amén. Porque de cierto, cierto, es lo que dice la palabra. La meta de Jesús era que el más pequeño
hasta el más grande de los hombres pudiera captar los principios del reino de los cielos que Él vino a anunciar. Él vino a comunicarnos la forma como opera el reino de Dios. Amén. El reino de Dios opera con muchas leyes y una de ellas es la ley de confesión, la ley de fe, que esto está en Romanos 10:9. Amén. Romanos 10:9. Romanos 10:9. Romanos 10:9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Jesús sabía operar en la ley de la fe. Nadie, jamás en la historia de la humanidad, perfeccionó como Jesús la operación de la fe. En todas las circunstancias que Él se encontraba. Por eso encontramos a Jesús, por eso no encontramos a Jesús de víctima o a la defensiva en ninguna situación que se encontrara. Si se encontraba con una tormenta, Él las reprendía. Si se encontraba con una enfermedad, Él enviaba la palabra. Amén. No importa lo que fuera, Él tenía la respuesta por medio de la fe que salía de su boca. Jesús tenía una gran fe porque tenía una confianza absoluta en la palabra de Dios, la palabra de su Padre. Amén. Amén. Pero no solo tenía confianza en la palabra de Dios. Todos tenemos confianza en la palabra de Dios. Sino que eso lo hacía tener fe en sus palabras. A nosotros nos han dicho que tengamos fe en la palabra de Dios. Pero a la misma vez nos han dicho que si ponemos la palabra de Dios en nuestra boca, no podemos decretarlas, declararlas y estar seguro que Dios va a hacer lo que Dios dice. La palabra de Dios, sea que esté en la boca de Dios o en la nuestra, no pierde el poder porque esté ahora en nuestra boca. Sigue siendo la palabra de Dios. Si llegáramos a entender eso, seríamos gigantes en la fe. Amén. Él no solo tenía confianza en la palabra de Dios, sino que eso lo hacía tener fe en sus propias palabras. Jesús dijo la palabra que yo hablo, soy espíritu y son vidas. Amén. Eso está en Juan, capítulo 6, verso 13. Bendito Dios. Juan 6, capítulo 13. Rigieron, pues, y llenaron dos estos pedazos. A ver. Juan 6, versículo 63. Amén. Dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aleluya. Alabado sea el Señor. Amén.
Jesús no habló estas palabras como un Dios, las habló como un ser humano. Habló estas palabras como un creyente en obediencia a Dios. Nosotros también podemos hablar palabras y las palabras son espíritu y son vida. Pero en nuestro caso particular pueden ser espíritu y son muerte. Porque el poder de la vida y la muerte están en la lengua. Alabado sea Dios. Ahora, hay una cosa que entender, que es muy importante, para que tengamos poder en las palabras que hablamos. Jesús conocía muy bien su identidad espiritual. Él era el Hijo de Dios, que en el principio con su palabra creó los mundos. Jesús sabía cómo su Padre había creado los mundos. Así que tenía una herencia paternal de donde él recibía la conducta de su Padre. Amén. Veamos qué dice en Hebreos 11:3. Hebreos 11:3. Hebreos 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Amén. Fue por la palabra, pero no por la palabra escrita y no por la palabra en el corazón. Jesús tuvo que decir, y dijo Dios, y dijo Dios. Así que la palabra está tan conectada a Jesús que Él es conocido como la palabra de Dios. Amén. Es lo que nos enseña la Escritura en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, verso 1. En el principio era la palabra, o sea, el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. O sea, la palabra era Dios. Y en Hebreos 1:3, ¿cierto? En Hebreos capítulo 1, verso 3, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Resaltemos, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Amén. Alabado sea Dios. O sea, la palabra que Él habla es la que sostiene la creación en su lugar, de forma que las cosas creadas no se desintegren. Amén. Bendito Dios. Es maravilloso pensar que las estrellas están en su órbita por la palabra de su poder. Es maravilloso pensar que la Tierra gira en su eje por la palabra de su poder. Con razón Jesús podía solamente enviar la palabra a la distancia. ¿Qué mayor ejemplo lo tenemos en Mateo capítulo 8? Amén. Mateo capítulo 8.
Mateos capítulo 8, ¿cierto? En el versículo 5 al 10. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Bendito sea el Señor. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto y lo haré. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían le dijo: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Bendito Dios, alabado sea Dios. Otro ejemplo también lo tenemos en Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Del versículo 24 al 30. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Respondió ella y le dijo: Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Alabado sea Dios, bendito es el Señor. Amén. Y tanto el siervo del centurión como la hija de la mujer sirofenicia eran sanados aún sin Jesús ir, simplemente enviando la palabra. Gloria a Dios, hermanos amados. Solamente enviando la palabra. Aquí hubieron dos cosas. Jesús confesó la palabra, pero ellos creyeron lo que Jesús confesó. Amén. Jesús tenía este poder porque tenía fe en sus propias palabras. Esto es muy delicado para alguna gente, porque creen que nosotros estamos haciendo Dios. No, nosotros somos hijos de Dios. No tenemos que creernos lo que ya somos. Amén. No tenemos que creernos nada. Nosotros somos hijos de Dios. Ese fue el problema, que a Eva se le olvidó quién era ella. Y le creyó las mentiras a Satanás. Si tú comes de esto, seréis como Dios. Ya era como Dios. Tenía la imagen y semejanza de Dios. Ese fue el problema
de Eva. Ahora, nadie que no tenga fe en sus propias palabras podrá operar en este nivel de fe. Y tu mundo no va a cambiar. La palabra de Dios, para lograr sus objetivos en la tierra, necesita una boca y una voz en la tierra. Amén. Por esto, los profetas decían, vino a mí palabra de Dios, pero ellos tenían que decirla. Por estas razones, que las palabras de Dios deben entrar a nuestros corazones, para que de allí salgan por nuestra boca para hacer lo que Dios quiere. Pero si no hemos oído la palabra de Dios, si no conocemos la palabra de Dios, entonces vamos a hablar lo circunstancial, lo natural, lo sensual, tu experiencia y no lo que Dios ha dicho. Algunos te acusarán de teofísico al escuchar esto, porque creen que te estás proclamando un Dios. No, no es eso. Es que fuimos hechos a la imagen de Dios y podemos operar en el poder de la fe de Dios. Jesús dijo en Marcos 11:23, amén, como decía la lectura, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Alabado sea Dios. Santo es el Señor. Amén. No dijo solamente un grupo, dijo cualquiera. Por eso es que Jesús no tenía problema en retarnos a operar en la misma fe que Él operó. Si tenemos duda, si nosotros dudamos de eso, Jesús dijo, o Jesús nos dice, en Juan 14:12, Juan 14:12, bendito sea el Señor, Juan 14:12 nos dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Alabado sea Dios. Y las obras se hacen por fe. Tenemos que atrevernos a salir de la esclavitud a lo sensorial. Que nos arriesguemos a decir lo que creemos en nuestro corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, ya sea positivo o negativo, ya sea cosas buenas o cosas malas. Por eso les dice, tened la fe de Dios, que es más correcto que tener fe en Dios. O sea, usen la fe de Dios como la usó Dios en el principio para crear todas las cosas. Amén. En otras palabras, creen o arreglen su mundo por medio de las palabras que salen de su boca.
Porque el mundo lo destruimos, el mundo destruido que tenemos, nosotros mismos lo destruimos. Por lo tanto, nosotros mismos tenemos que arreglarlo. Porque nosotros tenemos autoridad sobre ese mundo para destruirlo o para edificarlo. Nada conseguimos gastándonos de una gran fe escondida en el fondo de nuestro corazón y no le proveemos un vehículo, amén, un vehículo de salida que es nuestra boca. Bendito Dios. Romano 10:10. Alabado sea el Señor. Un vehículo, ¿cierto? Que es nuestra boca. Romano 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bendito sea el Señor. Aleluya. Por eso hay que llenar el corazón con la palabra de Dios. Como somos un ser creado a la imagen de Dios, y más ahora que somos nueva criatura, participantes de su naturaleza, podemos tomar el poder de la palabra de Dios en nuestra boca y aplicarla a cualquier circunstancia de nuestras vidas. Cuando por medio de la confesión de la palabra de Dios desato el poder de la fe de Dios, puede ser un poder para hacer las obras maravillosas de Dios, o puede ser un poder para destruir las obras de Satanás y todas las fuerzas negativas de las tinieblas. Bendito Dios. Hay que recordar que el poder está en nuestra boca y lo que digamos nos será hecho siempre y cuando esté en armonía con la perfecta voluntad de Dios. Amén. Hay unos puntos, el cual quiero leerles para tenerlos bien en cuenta. Dice: soy muy cuidadoso con lo que hablo, porque la muerte y la vida está en el poder de mi lengua. Amén. Otro punto. El Espíritu Santo controla mi lengua para ser perfecto y así controlar todo mi cuerpo. Bendito Dios. Atenderé mis caminos para no pelear con mi lengua. Guardaré mi lengua con freno, por tanto el impío esté delante de mí. Quiero tener una lengua apacible, que es un árbol de vida, mas la perversidad de ella es un quebramiento del espíritu. Como yo guardo mi boca y mi lengua, guardo mi alma de angustias. Como yo deseo vida y deseo muchos días para hacer el bien, yo guardo mi lengua del mal y mis labios de hablar engaño. Atenderé diligentemente las palabras que entran a mi corazón, porque de la abundancia de la boca de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Amén. Pido la gracia de Dios
para no hablar palabras ociosas, porque por mis palabras seré exonerado, y por mis palabras seré encarcelado. Mis palabras tienen mucho poder, porque Jesús dijo en Marcos 11:23, amén. En Marcos 11:23, como ya habíamos leído, ¿cierto? En Marcos 11:23, que era la lectura, les repito, mis palabras tienen mucho poder, porque Jesús dijo: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Es lo que nos dice nuestro Señor Jesús. Y como soy hijo de Dios y participo su naturaleza, tengo el poder para llamar las cosas que no son como si fueses. Amén. Bendito Dios. Alabado sea el Señor. Hay un texto que está en Efesios, amén, en Efesios capítulo 4, versos 29 y 30. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Amados, como dice la palabra de Dios, ninguna palabra corrompida tiene que salir de nuestras bocas, de nuestros labios. Ninguna palabra de engaño, ninguna palabra de mentira, sino la que sea buena para la necesaria edificación, hermano. Santiago nos habla sobre la lengua, que tenemos que saber frenarla. Dice que la lengua enciende bosques. Por eso tú, hermano amado, tienes que cuidarte de todas esas cosas. Amén. Porque hay que recordar que el poder está en nuestra boca, y lo que digamos nos será hecho siempre y cuando esté en armonía con la perfecta voluntad de Dios. Amén. Ese es el mensaje de hoy, que tenía como título: desata tu fe con tus palabras. Amén. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Amén.